Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy toca hablar del legendario inversor Warren Buffett. Yo os he preparado un vídeo en el que vamos a ver 6 consejos de inversión o 6 tips que podemos aprender de este gran inversor. Bueno, a modo de presentación, aunque creo que no la necesita, Warren Buffett pues es considerado por muchos el mejor inversor de la historia. Ha conseguido unos rendimientos espectaculares durante pues un periodo de tiempo muy prolongado. Aquí os he puesto un gráfico en el que podemos ver la evolución de lo que habría hecho $1 invertido en Berkshire en el 1964. Lo podemos ver en azul, ¿vale? Y también podemos verlo en verde, lo que hubiera hecho $1 invertido en el índice S&P 500. Y vemos que Warren Buffett, pues a través de Berkshire, le ha pegado una paliza brutal al índice. $1 invertido en el 64 con Buffett serían hoy pues más de $10.000, y invertido en el S&P 500 pues sería algo más de $100. Es decir que la paliza es espectacular, ¿no? Un rendimiento del 20% anual durante más de 50 años. Bueno, pues empezamos ya con esos consejos. El primero de ellos es que nos centremos en la calidad. Y aquí os he puesto una cita, en cada uno de estos consejos, pues os he puesto una cita de este famoso inversor. Nos dice, es mucho mejor comprar una compañía maravillosa a un precio justo que una compañía justa, o que no sea de tan alta calidad, pero a un precio más bajo. Y estoy completamente de acuerdo con él. Creo que es mucho mejor pagar siempre dentro de pagar una valoración razonable, ¿vale, chicos? El precio es algo muy importante, pero creo que es mejor comprar una empresa a una valoración razonable y que sea de muy alta calidad que comprar algo que aparentemente sea muy barato y que no sea un negocio tan bueno, que no tenga unas ventajas competitivas tan altas. No sé si estáis de acuerdo conmigo y con este gran inversor, pero yo también creo que eso es muy importante y a largo plazo creo que es lo que nos dará un buen retorno. Entonces, ese es el primer tip, que es pagar más por empresas de calidad que menos por empresas mediocres. Pero yo añadiría siempre dentro de una valoración razonable. Por mucha calidad que tenga la empresa no vamos a pagar un PER 200. ¿Vale, chicos? Eso creo que también es importante. Bueno, lo segundo de lo que quiero hablaros es sobre el precio y el valor. Aquí vamos a hablar de algo que se llama valor intrínseco. Nos dice Buffett, el precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes. Bueno, pues estoy muy de acuerdo con él. El precio de los activos ya sabéis que cambia constantemente. El mercado pues ya sabéis que abre pues todos los días, ¿no? O al menos entre semana. Y los precios fluctúan mucho, por lo que las acciones normalmente están o sobrevaloradas o infravaloradas, o algunas veces cotizan en lo que sería su fair value o valor intrínseco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar de hacer nosotros como inversores? Pues tratar de comprar las empresas siempre por debajo de ese valor intrínseco, con un margen de seguridad. Si nosotros hemos estimado, y esto se puede estimar de muchas formas, ¿vale? Mediante análisis fundamental, descuento de flujos de caja, valoración por múltiplos, por ejemplo. Hemos estimado, imaginaros que de la acción X el valor intrínseco, que es el valor real teórico, es de $100, pues tendremos que intentar comprar las acciones por debajo de esos $100, con un margen de seguridad, quizás en $85, quizás en 80, ¿vale? Cuanto más baja las compremos respecto a ese valor intrínseco, mejor. Y ese sería el momento en el que están infravalorados. Que nosotros compremos con descuento respecto al valor intrínseco no quiere decir que las acciones no puedan caer más. Ese valor intrínseco en el largo plazo es como un imán que tira del precio, pero puede tardar un tiempo en reflejarse. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer como inversores es buscar negocios de calidad, a poder ser, que se vendan por debajo de ese valor real o valor intrínseco que nosotros estimemos. Y la idea de margen de seguridad es porque nosotros nos hemos podido equivocar en algo en el análisis, ¿vale? Puede que el valor intrínseco que hayamos estimado pues sea un poco de más de optimista, ¿vale? Entonces siempre hay que tratar comprarlo con ese margen. Bueno, lo tercero, esto también es algo que hacen muchos otros inversores, y es que tienen una visión contraria, ¿no? O una inclinación contraria al mercado. Nos dice, una regla sencilla dicta mis decisiones de compra. Ten miedo cuando los demás sean codiciosos y sé codicioso cuando los demás tengan miedo. Bueno, esto parece lógico, ¿no? Lo de ser contrario, porque es donde se pueden comprar gangas. Y podríamos pensar que esto es muy fácil y es lo que vamos a hacer todos. Pero después, cuando vienen mal dadas, realmente es algo difícil de hacer, porque vas en contra de la manada. Cuando el mercado cae día sí y día también, pues a veces podemos llegar a pensar que estamos equivocados, ¿vale? Nos van a surgir dudas con nuestras inversiones. Y entonces, pues esto, yo estoy completamente de acuerdo con él, pero a veces llevarlo a la práctica, pues es más difícil de lo que parece. Entonces, momentos de máximo pesimismo suelen ser buenos para invertir.
¿vale? Momentos en los que llevamos la contraria a la manada. Y momentos en los que todo el mundo está obsesionado con la inversión, en los que todo el mundo gana dinero y te dice todo el mundo que hay que estar en la bolsa, pues eso normalmente no son los mejores momentos para invertir. Bueno chicos, si os está gustando el vídeo podéis dejar un like aquí abajo y podéis dejarme vuestra opinión en los comentarios si estáis de acuerdo o no pues con estos consejos que estamos viendo de Buffett, y podéis suscribiros al canal si todavía no lo estáis para no perderos futuros vídeos. Y ahora sí, continuamos con el cuarto consejo. Compra barato, lo he titulado. Precio es algo muy importante, ¿no? Como ya os he dicho antes. Nos dice Buffett, ya se trate de calcetines o de acciones, da igual de lo que estemos hablando, a él le gusta comprar mercancía de calidad, nos vuelve a hablar de calidad, es muy importante, cuando esté rebajada, obviamente, ¿no? A quien no le gusta comprar pues lo más barato posible. Esta es una frase que la he extraído de una carta que escribió a los accionistas durante la crisis del año 2008, en el que hubo muchas gangas, en la crisis subprime. Ahora vamos a ver la valoración que alcanzó el mercado, y muchos inversores, después de que el mercado estuviera súper deprimido, estuviera con una caída del 50% y las valoraciones estaban por los suelos, pues muchos inversores salían corriendo del mercado y en vez de comprar lo que hacían es vender. ¿Por qué? Pues porque ya os digo que es complicado en esos momentos, ¿no? En los que todas las noticias son malas y mucha gente pues te dice, ¡guau! Lo vas a perder todo en la bolsa porque no para de caer, fíjate. Bueno, pues esos momentos realmente, si somos inversores de largo plazo, son los momentos en los que se pueden comprar gangas. Y aquí os pongo un gráfico en el que podemos ver la valoración del S&P500 por PER. ¿Qué es el PER? Pues es el ratio de dividir el precio entre los beneficios de la empresa. Un PER 20 significa que la empresa vale en bolsa 20 veces los beneficios de ese año. Bueno, en este caso es un PER forward, que sería los beneficios estimados por los analistas para los 12 próximos meses. Bueno, creo que se entiende y ya sabéis todos lo que es el PER, y fijaros cómo la valoración del S&P500 llegó a contraerse hasta las 10 veces beneficios, cuando su media es bastante más alta, ¿no? En línea con 16-17 veces beneficios. Entonces, todo cotizaba con descuento y realmente había muchas gangas. Pero ya os digo que tampoco es tan fácil, ¿no? Comprar en esos momentos, porque las empresas llegan a cotizar a esas valoraciones pues porque hay incertidumbre y las cosas no están claras en ese momento. Ahora toro pasado pues lo vemos muy fácil, ¿no? Porque, joder, si hubiéramos comprado aquí se ve muy claro a toro pasado que después el mercado pues tendía a recuperarse y volvió a cotizar en su media y hubiéramos ganado mucho dinero. Pero en ese momento, en el 2008, pues a lo mejor las cosas no estaban tan claras. Actualmente ya veis que estamos a unas 15 veces beneficios. Ya lo hemos comentado en otros vídeos, ¿vale? Os dejaré aquí abajo en la descripción un vídeo que hice analizando la situación actual del mercado a octubre de 2022, por si os puede interesar. Pasamos al quinto consejo, y es cuando vienen malos tiempos. Únicamente cuando la marea baja, descubres quién ha estado nadando desnudo. Esto significa que únicamente pues cuando vienen mal dadas, cuando vamos hacia una recesión, por ejemplo, y empieza a haber momentos malos, pues ya no todas las acciones suben, como cuando los mercados están inundados de liquidez, como fue pues 2020 y 2021, ¿no? Que ya habéis visto que la burbuja que se formó, ¿no? Y cómo subía todo. Los que, pues como os pongo aquí, pues muchas empresas que eran promesas de futuro, que ni siquiera generaban beneficios o free cash flow positivo, pues cotizaban a valoraciones absurdas. Ahora ya hemos visto lo que pasó con muchas de esas empresas, que han caído un 80%, 90%, incluso algunas puede que sigan caras. Y ese tipo de empresas, aquí os he puesto un gráfico en el que podemos ver la evolución de Berkshire y la evolución de ARK Invest, que es este fondo que se puso de moda, que está gestionado por Cathie Wood e invierte pues en acciones de ese tipo, ¿no? Que son promesas de futuro y realmente cuando vienen mal dadas pues caen muchísimo. Subió mucho cuando el mercado estaba inundado de liquidez, aquí lo podéis ver, el pedazo de rendimiento que tuvo, pero ahora que están viniendo mal dadas, pues su fondo ha caído un 75% o más desde máximos. Por lo que no sé qué opináis vosotros, pero yo prefiero la filosofía de inversión de Warren Buffett y no invertir una parte muy grande de la cartera en acciones de este perfil más growth, que al final es lo que os digo, es que son promesas de futuro. Es lo que os decía, ¿no? Que cuando vienen malos tiempos, pues los inversores realmente se quedan con los negocios que son más estables, que sí que generan flujos de caja predecibles, empresas más defensivas, ¿no? Todo este sector de consumo estable, que ya veis que de momento pues es lo que más está costando corregir, y lo que venden o lo que sacan rápidamente de la cartera pues son todas esas empresas que no está tan clara la cosa. Entonces ese sería el quinto consejo de Buffett. El sexto consiste en admitir los errores, que es algo que parece que cuesta mucho.
Y yo también pues he cometido alguna vez un error de inversión y he tardado pues más de lo que me gustaría admitir en reconocerlo, ¿no? Pero bueno, para eso estamos aquí, para aprender, y yo también voy aprendiendo con el paso de los años. Nos dice la frase: si estás en un barco con filtraciones crónicas, un barco que se está hundiendo y no se puede arreglar, la energía que gastes en cambiar de barco será más productiva que la que dediques a tapar esas filtraciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que si nosotros estamos invertidos en un negocio, en una empresa, que empieza a deteriorarse su negocio, está perdiendo su ventaja competitiva, ¿vale? En definitiva, está empeorando como empresa, pues a veces puede ser mejor coger y vender esa participación y buscar otra oportunidad mejor, que hay muchísimas empresas que cotizan en el mercado, que seguir en ese negocio. Se trata de reconocer rápido el error. No siempre que bajan las acciones significa que la empresa tenga un problema de estos. Puede que esté pasando pues un mal trimestre o un par de malos trimestres por el motivo que sea, pero sí que hay casos en los que la empresa va a perder la ventaja competitiva, le va a salir nueva competencia, por ejemplo, o va a salir una empresa disruptiva en su sector, y sí que nos puede hacernos replantearnos la tesis. Entonces, como os digo, si el negocio se está deteriorando realmente y nosotros somos capaces, mediante nuestros análisis y seguimiento de las empresas, de detectar esto, pues puede ser mejor cambiarse de barco antes de que sea demasiado tarde. Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. No sé qué os parece. Si os gusta que haga este tipo de vídeos, también con citas o consejos de otros inversores, pues me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios, y así pues conocemos diferentes opiniones o diferentes consejos, porque no todos los inversores pues nos dicen lo mismo, ¿no? Y creo que podemos aprender mucho de todos ellos. Entonces nada más, chicos, si queréis apoyarme podéis dejar un buen like aquí abajo, suscribiros al canal y nos vemos en futuros vídeos. Hasta la próxima.